Bienvenidos todos y todas, bienvenidos los niños, las niñas, las visitas. Bienvenida hermana Selena Salcedo, hermano Melqui Olivas, hermano Gerardo Serna y hermana Emilson Serna González. ¿Cómo le decimos a ellos la iglesia? Démosle ese aplauso entonces de saludo. Gracias por estar acá, poder compartir esta mañana es una bendición. Siempre vernos, saludarnos, es muy grato. Antes de ir a la palabra quisiera hacer mención de que ayer tuvimos un tiempo maravilloso acá, una bonita representación de la iglesia central y ese detalle no lo quería pasar por alto porque en realidad pues las expectativas a nivel general fueron cumplidas. Habíamos destinado un espacio para 150 personas y este espacio se llenó. Ayer, ¿verdad? Habíamos alrededor de unas 140 personas más o menos. Solo nos quedaron como unos 10 cupos allí que no se llenaron. Aunque sí teníamos pues las solicitudes de algunas otras iglesias, pero la idea era que tuviéramos gente de Virtudes de Cristo. Llegamos a 140 más o menos. Fue un tiempo maravilloso. Tuvimos al pastor Félix Vaca de Esquipulas, Matagalpa. Él es el presidente nacional de la CONJAT. Y él fue el primer expositor, nos bendijo mucho con una poderosa palabra acerca de renovación, de la necesidad de renovarnos. Y luego pues el pastor Denis Celedón estuvo enfocado en el tema de la familia, nos habló acerca de matrimonios saludables. Y una de las cosas que a mí más se me pegó y que le decía hermano José Ángel ahorita es que decía el hermano Denis que no es bueno que el hombre esté solo. Así es que si hay hombres solos aquí, no es bueno eso, ¿verdad? Eso es un detalle interesante que se nos quedó, ¿verdad? Entonces, ahorita hablábamos con hermano José Ángel y yo le decía, mire, es Dios el que dijo eso, entonces ni modo, hay que buscar qué hacer algo, ¿verdad? Fue un tiempo maravilloso, hermanos. Fue un congreso que había sido programado y sé que algunos de ustedes se quedaron con el pesar de no haber podido estar. Es comprensible, hay múltiples ocupaciones en la vida y creo que una de las cosas que yo le decía todavía a Yasmina ahora por la mañana, una de las cosas que nos habló el Señor fue acerca de eso, fíjese, acerca de que a veces nosotros creemos que la vida continua de iglesia es espiritualidad, pero a veces corremos el riesgo de que tantas y tantas y tantas actividades de vida de iglesia, y eso nos lo habló ayer el Señor en una de las conferencias, tantas actividades no nos queda lugar ni para la familia, ni para atender nuestras responsabilidades personales. Y es comprensible, entonces, de alguna manera yo creo que vamos a tener que prestarle atención a eso, y es comprensible que a veces hay ocupaciones, hermanos, que son necesarias. Por ejemplo, los fariseos en algún momento le cuestionaron a Jesús de que por qué alguien hacía una labor, ¿se acuerda usted? Que por qué alguien hacía una labor, le decía en el día de reposo. Entonces Jesús le dijo, pero si a uno de ustedes se les va su burrita, le dice a un hoyo, ¿por qué el día de reposo no la van a sacar? Ellos llegaron a la conclusión que la iban a sacar. Y ahí entendemos un gran principio, de que hay cosas que son prioridades y que la vida de iglesia, me impactó eso que decía ayer el pastor Félix Vaca, la vida de iglesia no necesariamente es vida espiritual. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a confundir de que ser espiritual es estar en la iglesia, allí y toda la semana. Y a veces tenemos acumulación de actividades y esa pobre persona descuida a su familia. Y yo no olvido un testimonio. Mientras los hermanos hablaban eso ayer, porque como que coincidieron, mira, es que estuvo maravilloso. Y yo no olvido de un testimonio de una señora que un día el pastor le dijo que no la quería volver a ver en la iglesia por 3 meses. Así le dijo. Mire, le dice, la agarró frente a frente, le dice, a usted yo no la quiero ver en la iglesia los próximos 3 meses, le dice. La señora no entendió, se molestó, pero al fin admitió y se fue para la casa. Le dice, no la quiero ver, tiene prohibido venir. Y la servidora le voy a decir que me la regresen si viene. 3 meses, le dice. Pasa que en esos 3 meses algo cambió en su casa. El marido de esa señora no era cristiano. Y el pastor de alguna manera había percibido que esa señora, por estar en la iglesia, no estaba atendiendo ni a su marido. Y mire qué palabra la que el Señor nos dejó caer ayer en relación a eso. No estaba atendiendo ni al marido ni al esposo. Suele suceder que al cabo de un mes, el marido luego
logra notar la diferencia y logra ver que hay más atención, logra ver que su ropita está más planchada, logra ver que ahí las cosas están cambiando. Y dice, pero qué raro, dice el marido. Pero notó también algo raro, que uno está yendo a la iglesia. ¿Y qué pasó? Y la mujer era un poco sabia, no le quería decir. Pero a los 3 meses, completito, como que algo Dios ya tenía organizado y le dice el marido, mira, le dice, yo voy a ir a hablar con ese pastor. ¿Que por qué es que vos no estás yendo a la iglesia? A los 3 meses completito. Alistate, le dice, el domingo yo voy a ir con vos. Le dice, vamos a ir porque yo voy a ir a saber que por qué es que vos no estás yendo a la iglesia. Cuando llega el marido, llega la familia, dice el pastor, gloria al Señor, dice. Esa era una de las cosas que esperábamos, que doña Julana de tal, después de 3 meses, viniera con toda su familia a la iglesia. ¡Qué maravilloso! Mire, el hombre nunca había ido a la iglesia. Y a través de su comportamiento, el comportamiento de la mujer que empezó a atenderlo durante esos 3 meses, el hombre vino a la iglesia. Entonces, de alguna manera quería, no sé, no tiene que ver mucho el mensaje de esta mañana con eso, pero quería mencionar eso porque a veces es comprensible que usted se dedique a sus responsabilidades, porque la vida espiritual no necesariamente es vida de iglesia. La vida espiritual depende de su conexión con Dios, sea que esté en la casa, sea que esté en el trabajo, y bendito Dios, porque hay que congregarnos. Dice la Biblia que no hay que dejar de congregarnos, pero también todo es un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Por ahí estamos iniciando esta mañana. Que Dios nos bendiga. Vamos a darle otro aplauso al Señor y gracias a Dios. Esta mañana vamos a estar considerando, hermanos, la palabra del Señor. No sé si vimos la foto antes de que leamos. Vimos algunas fotitos por ahí, ¿verdad? Pasaron algunas fotitos mientras yo estaba volando lengua ahorita, ¿verdad? Ahí pasaron unas fotitos de lo que fue el tiempo ayer. Y fue un tiempo maravilloso en realidad, hermanos. Hay un documento que fue el documento que compartió el pastor Denis. Si alguno de ustedes lo quiere, me escribe y con gusto se lo comparto. Yo se lo compartí nada más a los líderes, que fue el documento guía de matrimonios saludables. Y si no, con cualquiera de los líderes se puede abocar y pedírselo si usted quiere ver allí. Él estuvo hablando acerca de los enemigos del matrimonio. Y es válido. Ayer nosotros no estábamos aquí solo matrimonio, estaban chavalos, solteros, por casarse, jalando y todo. Porque la idea es eso, de que los chavalos solteros de alguna manera perciban la vida desde antes. Uno de los pegones que a veces nosotros tenemos en la vida matrimonial es que hay cosas que las debimos haber sabido de soltero y no nos las dijeron. Entonces por eso preferimos ayer que fuera general para todo. Insisto, si alguno de ustedes quiere el documento, con gusto se lo comparto. Tiene como 9 páginas. Ahí se va a dar gusto leyendo, mire, de todo lo... Se llevó 3 horas el pastor Denis ayer, pero no la sentimos. Fue como 40 minutos, ¿verdad? Una bendición grande, maravillosa. Muy bien, hermanos. Habiendo dicho eso, quiero invitarle que abra su Biblia, por favor. Aunque esta mañana yo voy a leer en una traducción que no es muy común. La nueva traducción viviente. Entonces, si gusta, enfoquémonos acá. Porque si usted lee en la Reina Valera que anda, no le va a coincidir. Entonces, para que nos pongamos aquí en conexión, vamos a leer acá la cita que vamos a tomar como base esta mañana para la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, nueva traducción viviente. De pronto, si anda en su dispositivo, pues puede leerla. Nueva traducción viviente o NTV. Romanos capítulo 8. Vamos a leer 2 versos, los versículos 5 y 6. Aquí está el 5 ya. Entonces vamos a iniciar a leer. Voy a pedirle a los hermanos de este lado, por favor, que lean el 5. Y luego voy a pedirle a los hermanos de este lado que lean el 6. Entonces, ¿estamos listos? Damas y caballeros de este lado, ustedes leerán el 5 y ustedes, damas y caballeros, bueno, aquí solo hay damas prácticamente, van a leer el 6. Vamos a guiarnos con acá, porque aquí es la versión que vamos a utilizar, ¿verdad? Ok, ¿estamos listos? Leemos la palabra del Señor como está escrita, textualmente a la letra, dice así el verso 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa empiezan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Amén. Ahora vamos con ustedes el verso 6. Amén. Vamos a regresar al 5. Vamos a regresar al 5, por favor. Voy a leer yo ahora el 5 como para recapitularlo. Los hermanos lo leyeron muy bien, excelente. Voy a leer yo el 5 y luego todos vamos a leer el 6. ¿De acuerdo?
Muy bien, dice el 5, lo leo yo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahora vamos a leer todos el versículo 6 que dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Amén. Puede tomar su lugar los que estuvieron de pie, por favor. Qué maravilloso pasaje, ¿verdad? Qué maravillosos versículos los que acabamos de leer. Esta mañana vamos a reflexionar bajo el tema controlados por el Espíritu. ¿Cómo le dije? Vamos a ver si lo dice como que le echó un poquito de café, ¿verdad? O al menos que anda ayunando, pues entonces. Pero vamos a ver si lo repetimos. ¿Cómo se llama el tema? Controlados por el Espíritu. En la era tecnológica que nosotros nos toca vivir, se habla bastante del tema del control a distancia. Estaba viendo un dato interesante que en el año 2026 ha aumentado como nunca el tema de las cámaras de vigilancia. Casi un 3-4% según las estadísticas mundiales de los hogares a nivel del mundo para esta época tienen en su hogar un dispositivo que les permite tener control, por lo menos visual, de lo que pasa en su hogar a larga distancia. Y un día esto estaba en una capacitación y un compañero de trabajo me dice, mire, me dice, aquí ando el control, me dice, de la finca. Imagínense, estábamos en Estelí en una capacitación y la finca de él es en Lomachata. Y me dice, mire, estos bandidos trabajadores, me dice, se me vinieron de la finca ahorita y están ahí en la cocina. Y se quedaron ya como una media hora de más, dice. Desde Estelí estaba monitoreando eso, imagínese usted. Esa es una de las realidades que nos toca vivir, creo yo, como uno de los aspectos positivos, ¿verdad? Porque de alguna manera nos da herramientas, ¿verdad? Para tener mejores condiciones laborales. Imagínense usted, hay cuántos robos que se han aclarado producto de que está una cámara de vigilancia allí y se logró detectar que quién era el sospechoso, ¿verdad? Por ese control que hay allí. Ya no digamos los demás tipos de controles que existen en el campo laboral. Usted conoce a varios. Incluso en su casa usted de hecho tiene alguno. Ahorita cómo disfruta el mundial, ¿verdad? Con un controlito ahí pasa para el canal. No le gusta un narrador, pasa para el otro. Y desde su sillita ahí, ¿verdad? Lo está controlando. Eso básicamente es como una idea. Yo también conozco, algunos de ustedes conocerán que en tema de informática, la informática es la ciencia que estudia el tema de las computadoras. Hay un programa, bueno, creo yo que hay más de alguno, ¿verdad? Los que son más expertos en eso me dirán. Hay un programa, así por lo menos yo conozco uno que si usted le da la clave de acceso a otro individuo, independientemente de la distancia que tenga, todo es que tenga conexión a internet y desde allá puede manejar una computadora que esté acá. Le da clic, entra a una carpeta, sale de esa carpeta, abre un archivo, hace como que estuviera acá, solo que desde otro lugar por medio de una aplicación o de un programa a control remoto. ¿Cuántas cosas hay que se pueden hacer a control? Algo así más o menos es la idea que el apóstol Pablo nos quiere transmitir acá cuando dice que su mente, dice Pablo, y me encanta y por eso quise leer la Nueva Traducción Viviente, porque dice Pablo, su mente, mi mente. Hay otras traducciones que la mente la refieren como al corazón, pero en realidad en el idioma original griego, cuando se menciona la palabra mente, tiene que ver con el corazón, o cuando se menciona el corazón, tiene que ver con la mente. Y Pablo habla allí en el verso 5 de que su mente y mi mente puede ser controlada o por la carne o por el Espíritu. Pero luego en el verso 6 él recomienda, por lo tanto, dice él,
Permitan, me encanta esa declaración que hace Pablo, pero permitan, dice en la última parte, que el Espíritu les controle la mente. ¿Y qué pasa? Cuando eso se da, dice él, pero no quisiera avanzar sin antes enfocarme en ese detallito, pero permitir, dice Pablo, permitir. ¿Por qué? Si siendo Dios, siendo el que me creó, siendo el Espíritu Santo, a quien yo no debería de pedirme permiso, pero siendo Él tan cortés, siendo Él tan caballeroso, Él espera que usted le permitamos, le demos la clave de acceso, le demos el permiso, le permitamos que sea Él que nos controle. Si no controla Él nuestra mente, mi mente o la suya, lastimosamente nos controla la carne. Y el punto es que al permitirle al Espíritu, dice el verso 6, mire, al permitirle al Espíritu, permitirle que el Espíritu les controle la mente, dice Pablo, lleva, ¿a qué cosa lleva? A la vida y a la paz. ¿Se da cuenta usted mire, ¿quién no quiere tener una buena vida? Cuando uno habla del tema de la vida, se da cuenta que, mire, yo me sorprendí una vez cuando leyendo a un escritor, a un teólogo, me di cuenta que el diseño original de Dios, desde el principio, óigame esto, qué interesante, desde el principio, el diseño original de Dios no era llevarnos al cielo. Aunque así a simple vista a usted le parezca una herejía, pero permítame explicarle. El diseño original de Dios es que usted y yo tuviésemos vida acá. De hecho, a raíz del pecado, el pecado penetró, el pecado entró, el hombre desobedeció. Entonces Dios tiene que usar alguna estrategia y manda al segundo Adán. Y de hecho va a castigar a todo el que no quiera acudir al segundo Adán. Y por lo tanto tiene que, dice Pedro, que consumir a fuego por el pecado a esta tierra contaminada con el pecado. Pero el deseo original de Dios era que en esta tierra se estableciera su vida. Incluso en la oración modelo Jesús deja algunos detalles. Cuando dice, hágase tu voluntad. Tiene cierta conexión. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. De alguna manera Dios quiere que por eso en el mismo libro de Juan, ¿cuántos recuerdan lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, sobre todo la última parte? La primera parte dice Juan, porque el ladrón, refiriéndose a Satanás, ha venido, ¿para qué dijo que venía? Para robar, ¿para qué más? Para matar, hurtar, destruir. Pero luego dice él, pero yo, me encanta también la Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice, pero yo, escucha lo que dice, pero yo, Jesús habla en primera persona, pero yo, dice, he venido, mi propósito ha sido, dice, darles una vida plena, dice la Nueva Traducción Viviente, y abundante. La Reina Valera dice, para darles vida en abundancia. Ese ha sido el deseo de Dios, de que usted y yo tengamos vida. Es decir, que aquí, antes de irnos para el cielo, tengamos vida. Ahora, permítame explicarle esto, porque aquí también tiende muchas veces a malinterpretarse algo acá. La vida en abundancia a veces suele entenderse solo desde la parte económica. La vida en abundancia suele entenderse solo sobre la vida ajena a dificultades. Y fíjese que no es así. La palabra griega para abundancia es la palabra perizos y tiene un significado matemático. Generalmente denota un excedente, tener un excedente por encima de lo que se tiene, pero no necesariamente. Tiene que ver con algo económico, con algo material. La vida abundante está por encima, oiga esto, me encantó. La vida abundante está por encima de la vida feliz, en la cual nuestro contentamiento está basado, oiga esto, en el hecho de que Dios es igual a cada dificultad que tengo y es capaz de sobrepasarla y es capaz de suplir, mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso lo dice Pablo en la carta a Filipenses capítulo 4 versículo 19.
Esa es la vida en abundancia. Esa es la vida que dice Pablo que en la carta a los Romanos, que dice que usted y yo tendríamos si permitimos que el Espíritu tome el control de nuestra vida, de nuestra mente. ¿Qué más? Tengo otras notas acá que tienen que ver con la vida en abundancia y quiero irselas mostrando poco a poco. La siguiente nota que tengo acerca de la vida en abundancia es que la vida en abundancia no necesariamente, escuche eso, no necesariamente es una vida fácil y cómoda. Interesante, ¿verdad? La vida en abundancia, le repito, no necesariamente es una vida fácil y cómoda. La vida en abundancia es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús y no en las circunstancias. Porque muchas veces nosotros queremos creer de que el tener gozo depende de que no me haga falta dinero, de que no me haga falta comida, de que no tenga problemas, de que viva sin ahí contradicciones, etcétera. Sobre todo en el matrimonio, en la familia o algo por el estilo. Sin embargo, la vida abundante no necesariamente es una vida fácil y cómoda. La vida abundante es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús y no en las circunstancias que nos rodean. Alguien con mucha vida, escuche esto, tiene mucho vigor. Alguien con mucha vida tiene energía incrementada. Alguien con mucha vida tiene un amplio ámbito de vida. Alguien con mucha vida tiene la habilidad de hacer cosas. Alguien con mucha vida tiene un desbordamiento de gozo. Alguien con mucha vida tiene la necesidad. Alguien con mucha vida tiene lo que se necesita para ganar. Y finalmente, alguien con mucha vida honra a su pastor. Nuestro pastor de pastores, el Señor Jesús, que dice que la vida en abundante consiste en escuchar y reconocer la voz de nuestro pastor y seguir su voz. Nuestro pastor por excelencia es el Señor Jesús. Y cuando nosotros seguimos su voz, nos dejamos guiar por Él, su voz nos guía y nosotros somos accesibles a que su voz nos guíe, disfrutamos de las bendiciones que eso implica y por lo tanto le damos honra a Él. Él se siente dichoso, se siente realizado cuando usted y yo seguimos sus instrucciones y vemos, y Él nos ve y nosotros vemos de que la vida nos cambia producto de la guía que Él nos ha dado. Escúcheme esto, aquí hay dos cosas muy importantes. El Señor es honrado cuando usted y yo seguimos su dirección, pero también cuando, producto de seguir su dirección, nos ahorramos problemas, porque hay problemas en la vida que no necesariamente son problemas que nos llegaron por casualidad. Hay dificultades en la vida que nos atormentan, pero no necesariamente son una prueba. Escúcheme esto, hay dificultades en la vida que son el producto de una decisión que yo tomé. Y yo no puedo llamarle prueba al resultado de una decisión que yo tomé. Aunque el Señor me la perdone, pero si fue una decisión que yo tomé, definitivamente que las consecuencias las tengo que pagar. Y Dios no va a ser honrado porque Él me dio su dirección. Él me dijo qué es lo que tenía que hacer. A veces, ¿cuántas decisiones tomamos nosotros sin consultarle al Señor? A ver, siendo honesto aquí, ¿cuántas decisiones nosotros hemos tomado sin consultarle al Señor? Y después cuando la vida nos ha golpeado, hermano, queremos llamarle prueba a eso. Sobre todo porque estamos caminando en la vida de fe. Pero el producto de una mala decisión conlleva a deshonrar al Señor y nos golpea a nosotros también la vida. Y Dios quiere que, como dice Proverbio, el sabio ve el mal, ¿y qué dice? Y se aparta. Entonces, una vida aquí, en esta parte, una vida que es producida por permitir que el Espíritu controle la mente, es una vida que honra a Dios. Y quiero darle una recapituladita a lo que acabo de mencionar una vez más, porque una vida abundante, una vida en abundancia, no necesariamente es una vida fácil y cómoda. Es más, hermano, aquí présteme su atención por favor acá.
Présteme su atención. Mire, los problemas, las dificultades son parte del engranaje, son parte del plan, del diseño de Dios. Hay problemas que el Señor no nos lo va a quitar. El martes hablábamos de eso acá en el ayuno. Hay problemas que el Señor no nos los va a quitar, como por ejemplo el caso de la sequía que anunció Elías. Y veíamos el martes que una de las razones por las que Elías, después de los 3 años y medio, le anuncia a Acab que la sequía está llegando a su final, la razón es porque el propósito de esa sequía se había cumplido. ¿Cuál era el propósito de la sequía? Era erradicar la idolatría o la adoración a Baal. Y una vez de que Elías ha hecho descender fuego del cielo y que los profetas falsos de Baal están exterminados, entonces Elías viene, y aunque el cielo está despejado, aunque no hay un indicio de lluvia, Elías viene y le dice a Acab: corre, Acab, date prisa porque una grande lluvia se aproxima. Y el cielo está despejado. Pero Elías sabe de que el propósito de la sequía ya se había cumplido. Ahora, ¿y lo había afectado a él, sí o no, la sequía? Aún siendo él el instrumento de Dios para profetizar. Claro que no se acuerda que cuando se le secó el estanque, el arroyo, le tocó salir de allí e ir a buscar a una viuda. Claro que había sido afectado. Y lo perseguían para matarlo, producto de la sequía. El rey, en más de alguna oportunidad, si lo encontraba, lo palmaba, porque él era el que había profetizado. Y ahora, una vez de que termina la sequía, Elías está listo para decir: viene la lluvia. El gran mensaje que yo encuentro allí, amados hermanos, es que hay sequías, hay problemas, hay lucha, hay batallas de nuestra vida que no se van a ir por más de que usted ayune y ore. Aquí lo van a encontrar todos los martes, orando por su problema. Si usted no entiende que hay problemas que vienen con propósitos específicos para mi vida, y mientras yo no le dé lugar al Espíritu Santo de Dios para que ese problema me cambie, ese problema me haga más paciente, ese problema me cambie el carácter, ese problema me haga echar raíces firmes en el Señor, ese problema no se va a ir. Fue lo que pasó con Israel. Los grandes estudiosos han hecho conclusiones de que Israel perfectamente hubiera llegado de Egipto a la tierra prometida flojito, con la cantidad de personas que llevaban flojito 3 meses. Ayúdenme a recordar cuánto tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo pasó, Leslita? ¿Cuánto tiempo pasó Israel de Egipto a la tierra prometida? 40 días. 40 años se le hizo de aproximadamente 3 meses, 90 días, que perfectamente lo pudieron haber recorrido. ¿Y por qué? Porque si, mira, hombre chavalo, si Israel salidito a los 15 días está en el monte Sinaí y están construyendo un becerro de oro. A los días están murmurando, a los días están quejándose: mejor nos hubieras dejado, Moisés, allá en Egipto, allá teníamos cebolla, teníamos rábano, teníamos de todo para comer, y aquí ¿qué tenemos? Y entonces viene el Señor y les manda codornices, les manda el maná del cielo, y luego que están aburridos, una murmuradera de los diablos, hermanos, y eso es lo que les permitió de pasar en el desierto. Cierto, Dios es misericordioso y les hizo milagro, porque no les faltó el calzado ni la ropa. Es un milagro extraordinario, 40 años. Y eso es lo bonito de Dios, de que a veces, aunque no entendemos, pues Él está haciendo allí milagros, pero la prueba, la lucha, el desierto no se termina hasta que ese desierto, esa lucha, esa prueba haya cumplido el propósito por el cual fue enviado a mi vida. Hay tormentas que no se van a ir hasta que cumplan el propósito por el cual fueron enviadas. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? Darle lugar al Espíritu Santo, que Él sea el que me controle y me ayude a entender cuál es el propósito por el cual me está permitiendo pasar el problema que estoy pasando ahorita. ¿Qué problema está pasando usted ahorita? No sé si es económico, no sé si es de salud, no sé si es familia, no sé. Pero lo que sí sé es que ese problema tiene un propósito. Yo le dije hace unos días, y se lo dije de todo corazón, no se lo dije de mal gusto, ni se lo dije con malas intenciones,
que muchas veces nosotros tenemos dificultades incluso dentro del hogar y Dios las permite. Dios no está ajeno de eso. Con un matrimonio a veces en dificultad, con un cónyuge a veces que no quiere nada con el Señor, o a veces con un hijo, y a veces el propósito que Dios tiene con esa dificultad que me permite de un hijo rebelde, de un esposo o de una esposa que no quiere nada con el Señor, es para que yo, como miembro de ese entorno, desarrolle capacidades de cómo enfrentar esa realidad. Si soy la esposa, el Señor quizás está permitiéndome que yo sea más paciente, que sea más cuidadosa, que sea más detallista, que quizás lo perdí en algún momento. Si viceversa, si es la esposa la indiferente y es el esposo el que está luchando, porque se suele dar que quizás pues de alguna manera el esposo también desarrolle capacidades y vuelva. Mire, ayer me encantó algo que dijo el pastor Denis, que dice que una vez su mujer le dijo claramente, mira, Denis dice que le dice: yo ya no te quiero. Uno de ustedes escucharon eso ayer, interesante. Mira, le dice: yo ya no te quiero. Le dice: ya, yo ya no te quiero. Y dice que él se sentía tentadito a hacer lo que cualquiera haría, pues, agarrar la maletita, pues, y irse. Pero dice que él no lo movió eso, y que lo que se le vino a su mente, a su corazón, fue decirle: fíjate que a mí no me preocupa eso. ¿Y qué le dice? ¿Pero por qué? Dice que le dice: si yo te estoy diciendo que ya no te quiero, porque ya sé que es lo que tengo que hacerles. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Le dice: hacer lo mismo que hice al principio, le dice. Te controlé la finalidad, ahora Y eso es lo que a nosotros los varones a veces se nos dificulta. Y no nos damos cuenta como maridos. Bueno, dichoso que Osmincito, que está nuevito en esta cosa, ¿verdad? Dichoso está, eso de todavía lito, es pasado. ¿Cuántos años tiene, hermano Gertrudis, de vida matrimonial? 5, 6 años, todavía está en la fresquecita, ¿verdad? Todavía. Pero mire, cuando pasa el tiempo y llegan las dificultades y las situaciones particulares llegan, suelen pasar cosas como esta. ¿Y qué es lo que hacemos los hombres? Comenzar a chatearle a otra mujer, comenzar a dejar de congregarnos, comenzar a hacer cosas indebidas, cuando lo que deberíamos de hacer sencillamente, ese reto, es volver a hacer lo que se hizo al inicio. No me olvido yo de la escena del cuadro maravilloso. Todavía un día de esto que estábamos en San Marcanda con los hermanos, allí estábamos visitándolo, y yo les decía a ellos, y no sé por qué hablábamos también de este tema, y no sé qué por qué también el Señor de alguna manera últimamente nos ha estado inquietando. No sé si usted se ha fijado, nos ha estado inquietando y apuntándole a este tema de la familia. Y yo le decía a los hermanos en San Marcanda, un día de esta semana que estábamos por allá, que el caso de aquella pareja que recién casados, ¿verdad? Como el caso de mis hermanos aquí nuevitos, ¿verdad? Dice que iban para la iglesia, iban pasando por un charco, ¿se acuerda usted, verdad? Y le da la mano y le dice: mi amorcito, cuidado, te me lo das. Mirá, le dice que los zapatos y esto, y le dice y aquel detalle, aquel cuidado. Y unos años más tarde vuelven a pasar por en la misma época de invierno, y el hombre se pasa al otro lado y la hermana está esperando, ¿verdad? De que el esposo le vuelva a tender la mano. Y es que no te podés pasar tu vida, le dice. El mismo ingrato, mire, que inicialmente la trataba con cariño y estaba mostrándole el afecto, ahora ha cambiado. De alguna manera, hermanos, las dificultades, incluso en su matrimonio, incluso en su familia, incluso en su hogar, son situaciones que Dios permite para darnos la oportunidad de volver a hacer algo que descuidamos. ¿Cuántos me están entendiendo hasta allí, hermano? De darnos la oportunidad de fortalecer algo que descuidamos, de darnos la oportunidad de volver o de desarrollar algo que debemos tener como hijos de Dios y que lo hemos descuidado, no lo hemos hecho. Si su hijo no quiere nada con el Señor, ¿no será que el Señor quiere que yo sea el evangelista? Que yo sea
la persona, el instrumento para modelarle, porque ¿sabía usted que las palabras nunca hacen el mismo efecto que hacen las evidencias, los hechos? ¿No será que el Señor quiere que yo haga algo más como para modelarle, para que mi vida ejemplar sea el medio que Dios utilice para cambiar? Hay tantos testimonios de eso. Y por lo tanto, las dificultades que solemos pasar y estoy mencionando esto porque la vida en abundancia no es ajena de dificultades. La vida en abundancia tiene sus particularidades, tiene sus luchas. Como me encantaba lo que decía ayer el pastor Félix. A veces nosotros creemos, decía el pastor, de que la vida espiritual es solo cuesta arriba. Incluso ahorita lo hablaba al inicio con el hermano Nicolás. La vida espiritual creemos que solo cuesta arriba y solo cuando estamos avanzando y vamos viento en popa, creemos que vamos avanzando. Pero no se ha fijado usted que cuando hace un viaje, y qué ilustración más maravillosa, cómo me encantó. ¿No se fija usted que cuando un vehículo va haciendo un viaje, va de aquí por ejemplo a Managua, o qué sé yo, a cualquier otro lugar, hay pasadas en las que también hay pendientes, cuesta abajo, y en esas cuesta abajo va avanzando? Pero nosotros creemos que solo cuesta arriba, es el avance, que solo en las luchas. Hay momentos en los que usted no tiene fuerzas. Hay momentos en los que usted lo único que tiene que hacer es dejarse ir como en carreta vieja, neutro, cuesta abajo, y también va avanzando hacia el propósito del Señor que Dios tiene para con su vida y con mi vida, mi hermano. Hay momentos que lo que Dios espera es que nos rindamos, que le digamos, como dijo Jesús Adrián Romero, te dejo ganar, ya en esta lucha yo no sé qué hacer, ya hice todo, ya lo que podía haber hecho ya lo hice. Ahora lo que yo necesito es que usted tome el control de mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que usted tome el control de esta situación, pero dejarle el control, porque a veces nosotros le decimos en oración que le doy el control, pero después lo quiero agarrar yo y quiero estar cambiando los canales. Imagínese usted qué bonito. Es Él el que los tiene que cambiar. Si le di el control, es Él. Y si va a poner una cosa que no me guste, es Él. Él es el que tiene el control. Yo quiero ver el mundial, pero como Él es el que tiene el control, aunque me ponga otra cosa, aunque yo quiera ver, pero voy a ver lo que Él me puso, porque Él tiene el control. ¿Cuántos me están entendiendo aquí, hermanos? De eso se trata, de darle a Él el control. A propósito de eso, de que es lo que está en tendencia ahorita, ¿verdad? Del mundial. Mire, yo saqué 2 lecciones, y le decía incluso a Yasmina un día de esto, yo saqué 2 lecciones ahorita ya del mundial. Y fíjate que las tengo, le digo, para tirármele un par de mensajes. Mira, la primera lección le digo que saqué fue cuando vi a un jugador brasileño. Perdieron los tipos, perdieron. Y usted sabe que cuando pierden normalmente lloran, pues. No sé si será, pero la cosa es que lloran, ¿verdad? Pero un jugador brasileño se arrodilló y adoptó una posición un poco anormal. Y a mí me llamó la atención. Y la posición que adoptó fue de rodillas y así. Y estaba llorando el men. Y así. La cosa es que cuando lo publicaron los medios, era que el tipo estaba orando. Cierta noción tiene de vida espiritual y estaba orando. Y la razón es que cuando lo abordan y le preguntan ¿qué? Dijo él, estoy orando, dice, porque aunque perdimos, pero estoy dándole gracias a Dios, porque hasta aquí nos ayudó. Cosa que no la hace cualquiera, ¿verdad? Normalmente nosotros le damos gracias al Señor y nos arrodillamos cuando ganamos, pero cuando pierde alguien, bonita lección. De allí deduzco que hay que darle gracias a Dios aun cuando las cosas no nos salen a como esperábamos. Una. La segunda lección que encontré, no la entiendo mucho, me tuve que apoyar de mi hija mayor, y es que en algún momento están dos equipos y me dice, no sé cómo llegamos a la plática en la que un determinado equipo no estaba atacando, sino me dice que el equipo tal no está atacando, mira, me dice que están nada más defendiendo su cancha. Ajá, le digo, pero ¿cómo detectas eso? Ya me explicó, ya le entendí después que me explicó. Y efectivamente, me di cuenta que cuando el equipo no estaba atacando, entonces lo que hacía era, en su cancha se regaban toditos en su cancha, de manera que cuando venía el oponente, ellos estaban listos para detener, ¿verdad?, el ataque. Y no están enfocados en ese momento en hacerle gol al equipo contrario, están enfocados en defender su territorio. ¿Cuántas veces en la vida espiritual definitivamente es necesario eso? Hay momentos en los que hay que atacar,
Hay momentos en los que hay que hacer guerra, hay momentos en los que hay que pararse al enemigo y lanzarle su par de lajazos. Pero hay momentos en los que hay que ser entendido. Yo creo que ahí es donde funciona el discernimiento de espíritu, que hay momentos en los que no es de atacar, es de defender, es de cuidar, es de proteger lo que ya ¿Cuántos me entienden hasta allí, hermanos? Es de proteger lo que el Señor me ha dado. Si en algún momento hay que atacar, ataque. Y ahí es donde necesito al Espíritu Santo de Dios que me controle para que me indique cuándo voy a guardar lo mío, a proteger lo mío, a dedicarme a defender mi cancha y cuándo es momento de atacar. Y sobre todo, cuando el enemigo es peligroso, cuando hay ataques fuertes, cuando hay pruebas difíciles, es momento de dedicarse a defender, de dedicarse a guardar su territorio, de dedicarse a pararse en la brecha, como dice el profeta, a pararse en la brecha. Y de alguna manera hay momentos en los que el Señor eso es lo que quiere. Le dijo a Ezequiel, busqué, le dice. ¿Sabe qué es una brecha? Una brecha es un espacio abierto en un muro que el enemigo ha hecho. Y es una figura y una ilustración que está usando el escritor sagrado de lo que hacían los enemigos en Jerusalén. Estaba el muro que rodeaba la ciudad, pero el enemigo hacía un hoyo. Y por ahí entraba y por ahí se robaba todo. Entonces, dice el Señor, busqué a alguien que se pare en la brecha. El hoyo está hecho. Ya lo hizo el enemigo. Pero busqué a alguien que se pare en la brecha. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo venga, no lo deje entrar. ¿Cuántos están entendiendo allí, hermanos? ¿Cómo necesitamos muchas veces pararnos en la brecha? Defender nuestro territorio en medio de las dificultades. La vida en plenitud. La vida en abundancia no necesariamente es una vida de dificultades. La vida en abundancia es una vida en la que hay que pelear, hay que hacer guerra, hay que hacer batalla por lo nuestro hasta ver la mano de Dios obrar en esa circunstancia. ¿Me puede decir amén a eso? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor entonces esta preciosa mañana? Tengo algo más que mencionar porque apenas estamos en la primera parte que tiene que ver con la parte de la vida. Cuando me dejo controlar por el Espíritu, tengo vida. Y esta es una vida en plenitud. Pero también quiero mencionar una vida que tiene que ver con una vida en abundancia. Y encontré que, por ejemplo, hay veces en nuestro caminar de fe que nos suele pasar de que teniendo la abundancia, mire, porque una cosa es tener la abundancia y echar mano de ella. Pero hay veces en las que teniendo la abundancia, no echo mano de ella. Ahora, no quiero, mire, la primera parte de esto es vida en abundancia aún en medio de las batallas. Vida en abundancia para actuar en medio de las dificultades. Pero otra cosa es vida en abundancia y no hacer uso de la abundancia. Ejemplo, el hermano mayor del hijo pródigo. Cuando le reclama a su papá, le dice a su papá, pero hijo, le dice, pero si todo aquí es tuyo. Yo nunca te he negado nada. Todo es tuyo. Pero ¿cuál era la percepción que tenía el hijo? Pero usted nunca me ha dado nada para que yo lo disfrute con mis hermanos. Amados hermanos, aquí yo encuentro de que hay muchas veces las bendiciones del Señor y nosotros no echamos mano de ella. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Normalmente cuando otro echa mano de ellas, nos intranquilizamos, no nos sentimos bien y es ahí donde suelen aparecer las cositas esas de la carne que nos perturban y que nos molestan. Hermanos, la vida en abundancia, vista desde esta óptica, desde la óptica del hermano mayor del hijo pródigo, tiene que ver con una vida que se disfruta. Mire esto que es interesante. Mire, entre menos usted y yo disfrutemos nuestra vida en el Señor, el riesgo es de disfrutarla en el mundo. Porque el mundo, ¿quién va a decir que es feo? Y una de las tácticas,
Una de las cosas que ha hecho el enemigo es que usted no disfrute su vida de fe. A veces, una de las cosas que hace las fuerzas del mal, las mismas obras de la carne, es que usted esté en el camino de la fe, pero que no lo disfrute. Y eso es peligroso. Usted tiene que disfrutar su vida de fe. Usted está en el mejor camino, usted está en la mejor vida, usted está en las mejores condiciones para ir al cielo, pero ¿qué hace sin disfrutar eso? No sé por el problema, no sé por lo que esté pasando, pero aún por eso quería ver primero de que la vida en abundancia es una vida que en medio del problema se mantiene. Pero ahora, una vida en abundancia es una vida que se debe de disfrutar. Por eso es que Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque usted debe de disfrutar lo que hace. Usted debe de disfrutar su caminar con el Señor. Usted debe de disfrutar su vida en el Señor. Amigo, si usted no disfruta su vida en el Señor, el riesgo de tener que ir a disfrutarla en el mundo es mayor. ¿Y ahí los deleites del mundo son reales? Lo que pasa es que son un deleite diferente, temporales y con consecuencias duras, pero son reales los deleites. Y por eso es que el Señor nos insta a deleitarnos en Él. Aún en medio de la batalla, su deleite en su vida espiritual no debería depender de las batallas. Y a ese es el otro nivel al que quiero llevarlo. Que la vida en abundancia, la vida en el Señor, es una vida por encima de las circunstancias. Su vida debe de estar por encima de la circunstancia y no dominado por la circunstancia. A ver, ayúdeme a recordar algunos ejemplos de personas que aún en medio de circunstancias difíciles adoraron al Señor. Por ejemplo, Pablo y Silas, ¿sí o no? A pesar de las circunstancias que le rodearon, no se dejaron dominar. Ayúdenme a recordar otro. ¿Perdón? Daniel dice que cuando la circunstancia le llegó de que lo iban a castigar, 3 veces al día abría la puerta y se ponía a orar al Señor. José, Esteban, imagínense que Esteban dice la Biblia que en medio de que lo estaban lajeando, apedreando, veo el cielo abierto. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, dele vuelta a la moneda. Vea un par de ejemplos de personas que se dejaron llevar por las circunstancias. Saúl. ¿Sí o no? Se dejó llevar por las circunstancias de ver algo atractivo, un lingote de oro, etcétera. Se dejó llevar, terminó mal. Sansón se dejó llevar por las circunstancias. Las circunstancias que le rodearon, lo llevaron. ¿Quién dice? En algún momento de la vida también. Personas que se dejaron llevar por la circunstancia. Ahora, ¿cuál es el enfoque aquí? Usted y yo tenemos también circunstancias no agradables, no a nuestro favor, pero la vida en abundancia está por encima de esas circunstancias. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso es que Pablo dice, he aprendido a vivir en cualquiera que sea la realidad que viva, en abundancia o en escasez. Ahora, permítame. Mire aquí algo que es importante, no se me desconecte. Normalmente nosotros somos buenos para perseverar en la vida de escasez. Como que fuimos hechos para eso a veces, para en medio de la batalla perseverar, luchar, hacerle guerra, pararnos y enfrentar la realidad. Pero la vida en abundancia también es una vida de mucho cuidado. La vida de bendición también es una vida de mucho cuidado y mucho equilibrio. Y es más, aquí yo tengo que decirle algo a alguien. Hay muchos de nosotros que el Señor no nos ha podido llevar a la vida de abundancia, porque Él que nos conoce está consciente que allá en la vida de abundancia los aires soplan más fuertes. Que allá en las alturas los aires soplan más fuertes. Y que los aires soplando más fuerte, el golpe es más duro desde arriba que te lo pegué desde aquí abajo. Y por lo tanto, Dios quiere prepararte primero. No es que no te quiera llevar a ese nivel. No es que no te quiera responder todo lo que le estás pidiendo. No es que no te quiera dar todo lo que has añorado en tu corazón. Lo que Él está haciendo es preparando tu corazoncito para que una vez de que te lo dé. Cómo me encanta aquel ejemplo de aquel padre que en algún momento se estaba afeitando. Se afeitó y su hijito varón, tenía un hijito varón y llegó a verlo.
y le dice, papito, ¿qué estás haciendo? Pero como él sabe que su hijo varón es inquieto y todo lo que mira a su papito hacer, le gusta hacerlo, entonces él fue, agarró la afeitadora y la escondió. Una vez de que la esconde, la mamá está viendo toda la escena y le dice, ¿y vos? Le dice, ¿por qué estás escondiendo la afeitadora? Sí, le dice, la estoy escondiendo. Le dice, porque mi hijo, que yo lo conozco bien, me preguntó que qué estaba haciendo. Y como yo sé de que cuál es su comportamiento, inmediatamente de que yo termine de afeitarme, él se va a ir también a querer darse con la afeitadora. Y como todavía no la puede usar, el riesgo mayor es que se corte, se hiera. Aunque, le dice, en un tiempo futuro la va a necesitar. Pero por ahorita le es un peligro. Muchos de nosotros que ahorita las cosas que Dios nos podría dar son un peligro. Gente que cuando Dios la bendice, no se vuelven a acordar del Señor. Gente que le pidieron al Señor una tienda, un negocio, le pidieron al Señor una finca, le pidieron al Señor una casa. Cuando el Señor la respondió, hay suficientes ejemplos, hay suficientes espejos. Yo conozco a muchos de ellos. Señor, aquí pidieron oración, ayúdeme que tengo el deseo de poner una tienda física. Ya estoy cansado de ponerle 7,000 estados de WhatsApp a la gente y ahora quiero que la vayan a ver ahí en la tienda física. Llegó la tienda física, ¿qué pasa? No vienen a la iglesia los condenados, miren. Aleluya. Así es. La finca es otro problema. Ayúdeme a orar porque yo quiero resembrar mi finca, quiero tener puro variedad para Inema, que es la que mejor da, dijo una hermana. Mire, siembre café para Inema, que ese café lo saca de pobre rapidito, me dijo un día. Bendito Dios, le digo yo. Pero el detalle es que sembró café para Inema, al sacarlo de pobre el café, ya no volvió a la iglesia. Imagínense. Entonces Dios conoce, ayuda hermano por favor, Dios conoce que cuál es la realidad en la que vivimos y mire, y no solo la escasez es un momento para perseverar, también la abundancia, también las bendiciones. Y insisto en esto, prepare su corazoncito porque Dios le va a dar esas bendiciones, pero Dios está queriendo primero que el corazón esté preparado. Aplica también para el tema ministerial. Muchos de ustedes con grandes potenciales. Cómo me encantó incluso la reafirmación que el Señor nos hacía ayer. Una iglesia semillero de ministerios. Maravilloso. Porque el Señor tiene ministerio, nos ha dado el potencial. ¿Y qué es lo que pasa? Ministerios peleándose unos entre otros. Ministerios creyéndose el otro. No hemos entendido cuál es el propósito de los ministerios. Y el Señor quiere que entendamos cuál es el propósito de lo que Él nos da y por qué lo da, a fin de que cuando lo podamos tener, sepamos para qué tenerlo. ¿Cuándo nos pueden decir amén a eso? Entonces prepárese que el Señor lo va a usar en su ministerio. Primero ahorita lo que está haciendo es sentando las bases. Lo más difícil de un edificio es sentar los cimientos, es sentar las bases. Una vez de que las bases, el edificio se han concretado, el tema de las bases, los fundamentos, todo lo demás va a avanzar. Entonces mirábamos algunos ejemplos de personas, de modelos en la Biblia que fueron personas que vivieron por encima de las circunstancias. Mirábamos el caso de José. De esclavo a gobernador, fue vendido por sus hermanos, pero aún en medio de todo eso las circunstancias no determinaron su destino. Él permitió que Dios le ayudara a vivir por encima de las circunstancias. Tenemos el caso de David frente a Goliat. Las circunstancias que rodeaban era que todo el mundo miraba a un gigante y David miró un incircunciso. ¿Quién es este incircunciso? Incircunciso, dijo David, que está desafiando a los escuadrones de Israel. Se fue por encima de las circunstancias. Otro, Esther, alguno de ustedes lo mencionó, valentía en tiempo de crisis. Esther en algún momentito estuvo tambaleando, ¿recuerda usted? Le dijo a su tío, le mandó a decir a su tío, pero es que sí, es que no, yo no he sido llamada, le dice, y si voy así, pero luego como que el Espíritu le ayudó, la fortaleció. Y dijo Esther, si muero que muera. Y se pasó al nivel de vivir por encima de las circunstancias. Esther, otro caso, el mismo Jesús, dice la Biblia que tuvo victoria en medio del sufrimiento. Hermano, aquí yo quiero recordarle un par de cositas. A más de una persona sé que el Señor le quiere decir algo por medio de esto. Mire, Jesús fue rechazado, Jesús fue traicionado,
y Jesús fue crucificado. ¿Sí o no? Le repito, Jesús fue rechazado, Jesús fue traicionado y Jesús fue crucificado. Pero en ningún momento vemos a Jesús cuestionando de que por qué era rechazado, o desistiendo de su asignación por el rechazo, o por la traición, o por todo lo que le hicieron. Nunca permitió que el sufrimiento lo apartara de la voluntad del Padre. Resucitó victorioso al tercer día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué modelo más maravilloso el de Jesús, de poder vivir por encima de las circunstancias que nos rodean. No sea como los personajes que ustedes mismos mencionaron, que se dejaron llevar por las circunstancias. Imagínese usted qué terrible, iniciar bien y terminar mal. Casos de los que ya mencionaba, por ejemplo, Pedro inicia bien en algún momento, cuando en alta mar, a la cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia que Jesús aparece caminando sobre las aguas, y Pedro le dice: Maestro, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Caminó o no caminó? Caminó. Inició bien, pero luego se enfocó en ver la tormenta. Se enfocó en ver los vientos y al enfocarse en eso se hundió. No permita que las circunstancias lo hundan en la vida, hombre. Los 10 espías que regresaron se enfocaron en el problema y no se enfocaron en la tierra prometida. Se enfocaron en los gigantes y no se enfocaron en las riquezas que tenía la tierra prometida. Qué desastroso lo que pasó con ellos. Contagiaron a todo el pueblo, a la mayoría del pueblo, y luego la mayoría de ellos tuvieron que morir en el desierto, producto de dejarse llevar por las circunstancias. Ejemplo número 3, el mismo Elías. Elías en algún momento se dejó llevar por las circunstancias que le rodeó, aun cuando ha tenido la victoria frente a los profetas falsos de Baal. Dice la Biblia que se le enfocó su oído, se le conectó su oído a la voz de Jezabel y dijo: Señor, mejor quítame la vida. Que Dios nos ayude a no prestarle atención a las voces de Jezabel, que muchas veces lo único que quieren es desanimarnos. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Adán y Eva cedieron ante la tentación, se dejaron llevar por las circunstancias que les rodeó. Ahora, escuché algo un día de estos que me impactó en realidad. Mire, cuando Adán y Eva pecaron y obedecieron la voz de la serpiente, ¿cree usted que Dios no tenía la facultad para poder estar ahí? Oiga, si Dios compartía con ellos, Dios hablaba con ellos, Dios los había creado Él mismo, y Dios estaba en toda la facultad como para estar allí, para que cuando llegara la serpiente, hacer por lo menos una de dos o dos de dos cosas. Una, por lo menos. Apareció la serpiente y decirle a la serpiente: mire, serpientita, este no es su lugar, deje de estar molestando aquí, reprenderla y que se fuera. ¿Sí o no? Que era algo que Dios perfectamente lo podía hacer. 1. 2, que cuando la serpiente le hablara a Eva, recordarle a Eva: Eva, usted no tiene por qué platicar con extraños. No me le preste atención a la serpiente y punto. ¿Podía el Señor hacer eso, sí o no? La pregunta es: ¿por qué no lo hizo? Hay veces que el Señor nos permite que las circunstancias nos rodeen, sencillamente para que, así como nosotros, Él quiere que le permitamos que Él nos controle, que nosotros también podamos aprender a caminar por encima de las circunstancias. Hay batallas que el Señor perfectamente se las puede quitar a usted, pero no se las va a quitar. Sencillamente para que aprenda a caminar, sencillamente para que aprenda a depender de Dios, sencillamente para que... Mire, hay testimonios maravillosos de personas de que de pronto un familiar se le enfermó y toda la vida el concepto que tenían era llamar al hermano que Dios usa, llamar a doña Asunción, que es la profeta y que el Señor la usa para que fuera a orar. Pero un día doña Asunción no les contestó el teléfono, estaba descansando, a lo mejor andaba afuera, entonces dijo: voy a echar ganas, si Dios usa a doña Asunción, a lo mejor me use a mí también, y se puso a reprender. Y no es que el Señor le contesta también, se fue la enfermedad. ¿Qué mensaje le manda ese?
Que es cierto, Dios usa a determinadas personas, les ha dado asignaciones especiales, pero Dios nos puede usar a todos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios quiere usarnos a todos. Y las batallas que usted enfrenta en su casa, mire, incluso las bendiciones que usted enfrenta en su casa, las realidades que Dios le toca vivir en su casa, cómo Dios las permite para que nosotros actuemos en medio de esas circunstancias. Orar los unos por los otros es bueno, es bíblico, es recomendable. Pero depender de Dios es mucho mejor que vivir en una oración al raicito de otros. Usted no debería depender todo el tiempo de otra persona. Usted no debería depender todo el tiempo de su pastor o de una persona que Dios la usa, que dice que Dios la usa más que a usted. Y digo que dice porque Dios lo usa también a usted. Dios lo puede usar a usted también. Dios le ha dado. Todos tenemos acceso al trono de la gracia. De manera que en este caso en particular, Dios permite circunstancias. A veces no tan buenas, incluso a veces buenas, para que nosotros aprendamos a responder a ese tipo de circunstancias. Como Adán y Eva, Dios no estaba presente allí porque quería que ellos respondieran. Lamentablemente no respondieron bien, pero no fue culpa de Dios, fue culpa de ellos. Pidámosle al Señor de que esté con nosotros, pero que si algún momento no está con nosotros o no lo sentimos, o que algún momento de que la vida se nos pone ahí un poco compleja, de que podamos tomar la mejor decisión y que vivamos por encima de las circunstancias. ¿Me puede decir amén a eso? Hermano, quiero aterrizar con esta segunda parte. Todo esto concierne al tema de la vida. Porque lo primero que decíamos es que la vida controlada por el Espíritu lleva a la vida. Permítame aterrizar e ir concluyendo con la segunda y última parte que menciona el pasaje. A ver, el pasaje, el versículo 6 que leíamos al inicio, dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, dice la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida. Y todo esto que hemos visto hasta aquí es en relación a la vida que nos lleva a permitir que el Espíritu nos controle. Y ahora quiero enfocarme un poquito en el tema de la paz. Porque además de la vida, dice el pasaje que permitir que el Espíritu les controle la mente lleva también a la paz. Creo que un texto o un versículo abundantemente conocido que tiene conexión con esto que ahora nos ocuparía es el de Hebreos. Hebreos 12, 14. ¿Quiénes lo saben de memoria? ¿Quiénes lo recuerdan? Seguid la paz con todos. La Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por vivir en paz con todos. Esfuércense, dice, por vivir en paz con todos. En el idioma español se emplea en diferentes contextos principales este enfoque de esforzarse o de seguir. En realidad tiene que ver con una acción. Lo primero que tiene que ver esto de seguir la paz o de esforzarse por vivir en paz es que tiene que ver con un movimiento, con una acción. Ir detrás o en la misma dirección de algo que va adelante. Esa es una de las connotaciones que tiene. Seguir algo hasta donde llegue el camino, hasta el final. Esa es una de las ideas que tiene cuando la Biblia dice: seguid la paz con todos, o esfuércense en vivir en paz con todos. Hermano, si me dice aquí la Biblia, esfuércense en vivir en paz con todos, seguid la paz con todos. Y seguir es algo que lo debo de continuar. Seguir es una acción constante. ¿Qué le da a entender eso a usted? Por lo menos a mí me da a entender de que seguir la paz es un tema de que no lo vamos a terminar mientras estemos en esta vida. Mientras nuestros piecitos estén en esta tierra y tengamos soplo de vida, tenemos que seguir la paz con todos. Esa paz de que se tiende a esfumar. Esa paz de que por un malentendido, a veces por una mirada, por un gesto, se tiende a fugar. Es fugaz la paz.
La paz es tan frágil que a veces, con un mínimo detalle, imagínense, con un WhatsApp mal escrito, tiende a malinterpretarse y a esfumarse la paz. Y por alguna curiosa razón, dice la carta a los Hebreos, sigan esa paz con todos. Luego la carta a los Romanos dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Esa paz, hermano, que es producto de que el Espíritu me controle, pero es una parte colaborativa mía, porque Él, su ambiente es de paz. Él vive en la paz. Él produce la paz, pero quien cuida esa... Mire, una de las ilustraciones más claras, creo yo, de la paz es como cuando a usted se le va la luz en su casa y usted tiene que encender una velita y de pronto el viento está soplando recio. La vela ya se encendió, ese es el Espíritu. La vela está encendida, esa es la paz que el Espíritu le da. Pero ¿quién la tiene que proteger esa lucecita para que no se apague? Soy yo, es usted. Los vientos van a soplar esa vela queriéndola apagar. Y si se apaga, es porque yo la descuidé. Si se mantiene encendida, es porque procuré protegerla de los vientos y de las circunstancias, de las adversidades que se estaban dando en el momento. Hermano, así es la paz. La paz es como esa velita encendida. Pero de pronto, una que otra circunstancia, uno que otro malentendido, uno que otro problema. Hermano, hasta en el matrimonio, hasta en el hogar, hasta en la casa. Y por eso es que me encantó lo que decía ayer uno de los predicadores también en relación al matrimonio. Que el matrimonio no se sostiene con unción. No lo sabía eso. Me encantó, lo aprendí ayer. El matrimonio no se sostiene con unción. Hay gente muy ungida pero se divorcia. Hay gente muy ungida pero con el matrimonio desbaratado. Hay gente muy ungida con grandes ministerios pero con su matrimonio en problema. Así como hay personas que no tienen para nada unción, son hijos del diablo, pero tienen buenos matrimonios. Y esa es una gran verdad. Uno de los ejemplos que yo he mencionado siempre, un señor que fue alcalde de San Juan de Río Coco, se fue a la eternidad y Dios lo haya perdonado. Pero después de su vida de alcalde fue una persona muy social, muy amable, y yo a menudo lo miraba en las calles de San Juan. Muy servicial el señor, porque aquí tiene una finca, aquí en San Lucas. Tenía una finca, ahora le quedó a su familia. Y ese señor iba a su iglesia, a la iglesia que ellos iban. Insisto, no era una iglesia evangélica, para aclararle. Y yo lo miraba más de una vez. A las 4 de la tarde, 5 de la tarde iba para su iglesia, iba con su viejita. Mire, una señora camina bien presentable, a pesar de su edad. De la mano para su iglesia, a hacer lo que iban a hacer a su iglesia, de la mano con su viejita, el señor ex alcalde de San Juan. Y muchos de nosotros cristianos evangélicos dejamos mucho que desear en cuanto a la vida, al modelo de vida que vivimos, teniendo unción. Ahora, ¿cuál es el punto? Y me encantó esto que decía ayer el hermano Denny. Es que el matrimonio no se sostiene por unción. El matrimonio se sostiene por principios, por madurez, por carácter, por entender de que el matrimonio es para toda la vida. Y si es para toda la vida, lo que tengo que aplicarle son los principios que ahí están en la palabra del Señor. ¿De qué me sirve? Mire, ¿de qué me sirve a mí ser un gran ungido y con mi matrimonio desbaratado? ¿De qué me sirve a mí ser un gran ungido y con mi familia hecha chiringa? ¿De qué me sirve? Me encantó el testimonio del pastor Alberto Motesi en su libro El poder de su presencia, del muchacho, del pastor. Sí, que era muchacho, dice él, relativamente, y no es un cuento de hadas. Es un testimonio que el pastor Alberto Motesi lo vivió en la vida real, que cuando lo ponen en el ataúd en el templo, todo el mundo se acercó y daba testimonios gloriosos. De por sí así somos nosotros, ¿verdad? Que nos gusta hablar las cosas buenas solo cuando la gente se muere. Ese día estaban eso, pues, pero diciendo la verdad de alguna manera. El pastor había fallecido 50 años de edad, relativamente joven, y todo el mundo se le acercó. Primero se acercó una señora y dijo: yo le agradezco. Estaba el ataúd allí. Yo le agradezco al pastor, dice,
porque me ayudó con mis hijos. Mis hijos estaban hundidos en la droga. Gracias, pastor. A lo mejor en vida no se lo había dicho la viejita bandida, ahora se lo estaba diciendo ahí pues en el día de la vela. Gracias, pastor. Salió otra y le decía, gracias, pastor, porque desde que usted vino aquí a la comunidad, mi matrimonio cambió. Mi esposo no quería nada con el Señor y usted me lo aconsejó, me le mandaba mensajes de WhatsApp y me lo atendió y usted me le ayudó. Y así desfiló la gran cantidad de testimonio. Allá, el que estaba de orador dice, a ver, hermano, le dice, si hay algún otro, dice, que quiera dar algún testimonio de la vida del pastor. Allá estaba un bolito afuera, el pelo largo, un pantalón cholo que casi medio le tapaba las nalgas, miren, desbaratado el chavalo. Y se acercó poquito a poco, hasta que llegó al ataúd. Nadie lo conocía. Y todo el mundo quedó en silencio. Y se acerca el chavalo y dice con voz audible y clara, papá, hasta hoy entiendo que por qué nunca tuviste tiempo para mí, por estar atendiendo a este montón de gente. Y se fue. Algunos, así como usted, se rieron, otros los impactó, quedó en shock aquello. Pero lo cierto es que aquel pastor había hecho un gran trabajo, era un gran ungido, había restaurado muchas familias, muchos hogares, pero su casa estaba hecha chiringa. ¿Y qué me sirve? ¿De qué me sirve? Aunque me digan que no soy ungido, pero prefiero luchar hasta las últimas consecuencias, porque como le dije un día de esto yo, y se lo he dicho a los líderes, y se lo he dicho a donde voy, a cualquier iglesia, no solo en mi iglesia que son ustedes, se lo he dicho. Lo he enseñado en el Instituto Bíblico, donde el Señor me ha dado la oportunidad de colaborar. Se lo he dicho, si usted como líder entregue el cargo que tiene, sea pastor general, sea pastor local, sea lo que sea, usted entregue el cargo que tiene, los hermanos más cariñosos, sobre todo las personas más adultas, las personas que son más amorosas, como doña Asunción, que siempre lo anda abrazando a uno, esas personas maravillosas, que uno disfrute esos abrazos, la Santiaguita Polanco, otras personas que lo abrazan, Changuí, esas personas, mire, serán las que más lo van a sentir, porque son las más cariñosas. Y así les he dicho, esas viejitas son las que más lo van a sentir y a lo mejor lo van a llorar y todavía pasan los años. Mire, fíjese que yo tengo los testimonios de esos viejitos que todavía hablan de los pastores anteriores, porque es que son gente que amorosas, que se apegan, ¿verdad? Con los pastores. Esa gente son las que más lo van a sentir. Los demás, hermano, un mes le doy, 3 meses por mucho, y ya tienen el otro pastor mejor, mire, más tuanio, este pastor, mira hasta que nos atiende mejor, y ella más tuanio. Así somos, no es ni de molestarse, así somos. Pero la familia, donde haya otro papá, la familia donde haya otro esposo, la esposa, así somos. Por lo tanto, hay que enfocarnos en lo más importante, en seguir lo más importante, aún partiendo desde nuestro hogar. Esa paz, hermano, yo no puedo compartir de paz. Yo sería un hipócrita. Yo sería ¿qué? No tengo la palabra para decirle, pero yo sería algo absurdo de que yo le esté hablando a usted aquí de paz y que yo ande peleado con Yasmina, por ejemplo. Yo sería un absurdo estarle predicando aquí a usted y que mi esposa no crea en lo que yo predico, o que yo esté peleado y que tenga asuntos por resolver con ella. Que no se puede. Y aunque se puedan, que algunos lo hacen, pero es absurdo, es hipócrita. No se puede. Por eso es que Pablo dice en algún momento, me golpeo a mí mismo, procuro hacer las cosas bien yo mismo, a fin de que no sea yo solo un heraldo, solo un mensajero. Hay grandes predicadores, mensajeros maravillosos, llenos de unción, pero solo son el puente para que otro, y yo no quiero ser de esos. Prefiero ser menos, pero que lo que haga, lo haga desde luchar, desde las bases, luchar por hacerlo desde las bases. Y yo le animo para que usted lo haga desde sus bases también. Si tiene que ser como la viejita que mencionamos al inicio, que tiene que dejar de congregarse por atender a su familia, hágalo. Porque en algún momento se lo podemos sugerir, oiga. Si no lo hace, se lo podemos sugerir. Hágalo. Si tiene que entregar los cargos que tiene en la iglesia por atender a sus hijos, a su familia, hágalo. Lo hemos dicho, no es nada personal con alguien. Un día de estos me llamó un líder de la iglesia y me dijo, hermano, yo necesito hablar con usted.
Y yo sentí que era porque yo había dicho un domingo anterior de que si tiene algún cargo y algo, no es nada personal, siervo. En realidad esto es como un acto preventivo, de que si usted preventivamente tiene algo que hacer con intenciones sanas en su hogar, hágalo en vez de descuidar su... Cómo me encanta la frase que dijo Julito Melgar antes de morir. Julito Melgar fue un salmista maravilloso que nos bendijo, de origen guatemalteco, si no mal recuerdo. Y dijo él, antes de morir, a veces somos tan ingeniosos cuidando el jardín ajeno que descuidamos el propio. Y eso es una gran verdad. Haga lo que tenga que hacer en su casa, hermano. Su casa es prioridad. Su casa es, después de Dios, es lo que usted más debe de amar. Sus hijos nunca van a hallar otro padre. Aunque usted se muera y su mujer se case con otro, nunca la vida va a compensar ese vacío suyo como padre. Igual como madre. Atienda a su familia. Su familia es su primera iglesia. Atienda a su hogar. Su hogar es el lugar donde el Señor, y esto va para jóvenes también, jóvenes que no se han casado. Recuerden, su familia es la primera iglesia que hay que pastorear y es el lugar donde hay que primeramente vivir en paz. Le tengo que decir lo último en relación a la paz. Y con esto concluyo. Normalmente la gente que descuida la paz dentro de la iglesia o que destruye la paz, porque suelen haber, si en la iglesia hay trigo y cizaña, pero normalmente esa cizaña que destruye la paz en la iglesia es la mismita gente que no puede vivir en paz en su hogar. Lo he comprobado, mire cómo usted no tiene una idea. Nunca he visto una persona problemática dando problemas dentro de la iglesia y que su casa, su hogar, su familia esté bien. Casi siempre me he dado esa tarea, no sé por qué, pero las personas que causan problemas dentro de la iglesia, me he dado como la tareita de rastrearla, sin decirle a nadie, de rastrearla, de irme detrás de sus antecedentes, ping, 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 ¡pum! Llegué al origen y me doy cuenta que en la casa, hermano. Me dijo un día, a tal punto que me dijo un día de esto, un niño, y con mucho aprecio se lo tengo que decir, porque me vino a la mente ahorita. Yo amo a mi abuelita, me dijo. Mi abuelita es miembro de su iglesia, yo la amo, la valoro, pero por el testimonio de mi abuelita yo me he desanimado. Mira cómo me dolió eso. Por el testimonio de mi abuelita yo me he desanimado. No es posible, hermano. ¿Cómo es posible que por tu testimonio tu hijo o tu nieto se tenga que desanimar? ¿Cómo es posible? Duele, duele. Se lo estoy diciendo de corazón, se lo estoy diciendo no en mal plan. Se lo estoy diciendo porque duele y no debería de ser así. Mi comportamiento con mi esposa debería de ser modelo. Usted no se imagina cuánto daño le hace usted a sus hijos si no se lleva bien con su esposa. Hágale el ánimo, aunque hay problemas duros, pero no solo por ustedes los viejos, sino que por los hijos. Hagámosle el ánimo, por Dios bendito, a llevar las cosas de la mejor manera, que nuestros hijos puedan ver en nosotros de que nos llevamos bien. No es que no tengamos problemas, pero nos llevamos bien. Como me encanta lo que dijo un día, creo que alguno de ustedes lo recuerda, el hermano Concepción Duartes. En un testimonio cuando estaba comentando acerca de los pioneros, hermano Concepción es uno de los pioneros de la iglesia, y dijo él, no es que no tenga problema con la Juana, dice. Sí tenemos, dice, lo que pasa es que debajo de la cobija es donde nos pellizcamos, dijo el viejito Chon. De eso se trata. Nadie está excepto de los problemas, pero aprendamos a manejar los problemas de manera que podamos ayudarles a otros con nuestro testimonio a conducirse por el camino correcto. Seguid la paz con todos. La paz en el hogar, la paz en la familia es fundamental. Dios quiere vivir en nuestros hogares primero, antes de usarnos para ir a las naciones. Por eso es que yo no comparto lo de los misioneros, que dijo alguien,
teniendo tanto que predicar en su vecindario y andan afanados por irse para Brasil, para España, para no sé para dónde. Bendito Dios, Dios los use, no tengo nada en contra y promovemos ofrenda por ello. Pero hay que enfocarnos a veces en nuestro territorio, en salvar nuestra gente a fin de que hagamos primero lo primero. ¿Cuánto me pueden decir amén? Denle un aplauso al Señor y se pone de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Que el Señor nos ayude a que le demos el control a Él. De eso se trata esta palabra esta mañana, que Él tenga el control. Si Él tiene el control de mi vida, de su vida, si se lo permitimos, vamos a tener vida en abundancia, vida por encima de las circunstancias, vida que la deleitemos, la disfrutemos, pero también vamos a tener paz. Hay que cuidarla, claro, hay que cuidarla esa paz, pero Él la va a dar, Él la va a traer, de Él va a fluir. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad gloriosa que me ha permitido estar frente a este grupo maravilloso de hermanos y de hermanas. Tu iglesia, Señor, que has comprado con tu sangre y que esta mañana me has permitido presentarle, Señor, tu palabra. Te doy infinitamente gracias. Levante su manito al cielo, hermano, y permítale al Señor esta mañana que la palabra que nos ha sido traída pueda hallar un espacio en su corazón. Vamos, dígaselo al Señor. Señor, Dios de la gloria, permito que tu palabra entre a mi vida, que pueda ser, Dios mío, una semilla que no solo sea plantada, sino que sea una semilla, Señor, que germine, que sea una semilla que crezca, que sea una semilla que se desarrolle, que sea una semilla que dé fruto, Señor, y que ponga en alto tu nombre, que yo pueda ser un testimonio viviente de que cuando el control de mi vida lo tienes tú, Señor amado de la gloria, las cosas cambian. Levante sus manos al cielo, iglesia, y dígale al Señor: te quiero entregar el control de mi vida. ¿Hay alguien que puede decírselo al Señor? Dígaselo al Señor esta mañana: Padre, te quiero entregar el control de mi vida. No quiero seguir teniendo yo el control. De esa manera he tenido solo decisiones que a veces no han sido las mejores decisiones. Contrólame tú, Señor. Hazme tú a tu manera. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando permitimos que Cristo viva en nosotros, las cosas son diferentes. Quiero pedirle que ore por la persona que tiene allá a su lado, por favor. Ponga su manito, si no tiene nada que decir, pero ponga su manito ahí. El Espíritu Santo de Dios hace algo maravilloso esta mañana en su iglesia. El Espíritu Santo de Dios está aquí y Él ha visto cada uno de los momentos en los que hemos querido desmayar. Él ha visto cada uno de los momentos en que las circunstancias nos han golpeado. Él ha visto cada uno de los momentos en los que torpemente le hemos querido quitar el control y manejarnos a nuestra manera. Vamos, ore por alguien esta mañana. El Señor te recuerda esta mañana, mujer. El Señor te recuerda esta mañana, varón, que si Él tiene el control, las cosas son diferentes. El Señor te recuerda esta mañana que si le damos el control, las cosas cambian, las cosas se mueven diferente. Padre, bendigo la vida de mi hermano. Oro, Señor, para que tu presencia le permita, Padre de la gloria, tener siempre esa perseverancia, esa percepción, Señor, de que tú eres el dueño del control de nuestras vidas. Padre, bendícenos a todos, bendice tu iglesia, bendice los niños, bendice las personas, Señor, que vinieron a esta reunión queriendo encontrar una palabra. Oro para que esa palabra, Señor amado, pueda haberla recibido y puedas tú guiarle al cumplimiento de tu promesa. Te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu iglesia. Oro para que la semana que inicia, Señor amado de la gloria, sea una semana de mucho fruto, de mucho resultado, sea una semana de mucha bendición. Sea, Dios mío, un tiempo de ver tu mano obrando a favor de cada uno de sus hijos. Que sea bendito su entrar y su salir. Que sea bendito, Señor, el fruto del trabajo de sus manos. Que sea bendito, Señor, todo lo que toque
toque. Que sea bendito, Señor amado de la gloria. Bendice los ministerios. Bendice este lugar semillero de ministerios, Señor. Bendice los ministerios potenciales. Bendice, Señor, tu obra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios. ¿Qué tal si le damos un gran aplauso al Señor? Aleluya.